Muy buenas tardes a los medios de comunicación que nos acompañan en el Salón Banderas del Palacio Nacional de la Cultura. Muchas gracias por estar presentes en esta conferencia de prensa con las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Asimismo, enviamos un cordial saludo a los periodistas que siguen esta transmisión y al público en general. Muy buena tarde. Para dar inicio con la conferencia de prensa prevista para este lunes 1 de junio, quiero presentarles a las autoridades que nos acompañan en la mesa principal. La conferencia es presidida por el señor Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, el doctor Hugo Monroy, y lo acompañan el señor Viceministro de Atención Primaria en Salud, doctor Eric Muñoz, el señor Viceministro de Hospitales, el doctor Germán Schell, la señora Viceministra Administrativa, licenciada Elizabeth Quiroa, el señor Viceministro Técnico, doctor Miguel Ángel Borrayo, y le damos la más cordial bienvenida al doctor Edwin Asturias, director de la Comisión Nacional contra el Coronavirus. Así que iniciamos con esta conferencia y le cedo la palabra al señor Ministro de Salud. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Gracias por asistir a esta conferencia de prensa. Tengo el honor de presentarles al doctor Edwin Asturias, que es el director de la Comisión Presidencial contra el COVID-19. Así que voy a dejar en el uso del micrófono al doctor Asturias. Muchas gracias, doctor Hugo Monroy. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Hemos tenido ya nuestras primeras reuniones con el Ministerio de Salud esta mañana. Visitamos el Roosevelt temprano para ver las condiciones y el trabajo admirable que están haciendo nuestros médicos y enfermeras en la contención y la mitigación de esta pandemia. Y estoy realmente muy contento de poder estar aquí trabajando a la par de los guatemaltecos en este esfuerzo tan grande que tenemos que hacer para tratar de mitigar la epidemia que nos está afectando y tratar de disminuir al mayor posible los fallecimientos y el dolor que puede causar este virus. Señor Ministro, señor Director de la Comisión Nacional, vamos a dar inicio con las preguntas de los medios de comunicación. Con la misma dinámica haremos una pregunta de las que previamente fueron enviadas por los periodistas y posteriormente realizaremos una pregunta de los medios de comunicación que nos acompañan aquí en el salón y así sucesivamente. Tenemos una pregunta de la periodista Kimberly López de Nómada. En una resolución, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, dirigida al señor Ministro, lo responsabiliza directamente por la violación del derecho a la salud de los guatemaltecos durante la crisis de salud. Además, insiste en que no ha asumido el cargo de manera eficiente y recalca que es necesaria su destitución. La periodista pregunta cómo justifica la violación al derecho a la salud en su gestión. Gracias por la pregunta. Les puedo decir de que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, su prioridad es la salud del pueblo de Guatemala. Y en eso nos hemos enfocado desde el 14 de enero que tomamos posesión. Hasta el día de hoy hemos seguido trabajando fuertemente en esto y vamos a seguir fortaleciéndolo día a día. Es lo único que puedo decirles. Gracias, señor Ministro. Continuamos con las preguntas. Michelle Mendoza, de CNN. Gracias. Tengo dos preguntas. Buenas tardes. Bueno, serían tres, pero vamos a darle la oportunidad a los colegas. Ministro, ¿me puede usted ahora sí decir cuántas son las pruebas que están pendientes y cuáles son las pruebas que tienen en cuanto a casos nuevos, hablando ya en una totalidad? Señora Viceministra, disculpe, rápidamente quisiera que usted nos pudiera explicar por qué no se les ha pagado a los médicos. Usted me dijo el jueves pasado, que el viernes pasado, que se les había acreditado a los galenos. Minutos después ellos se comunicaron directamente con nosotros para decirnos que no se les ha hecho efectivo el pago. Uno de ellos dejó su trabajo hoy por una situación de trámite. Vamos a la misma pregunta. ¿No es más fácil
que ustedes puedan delegar a personal que se haga cargo de atender estas necesidades que son administrativas para dignificar el trabajo que están haciendo los médicos. Y la última, señor comisionado, después de estas reuniones que usted tuvo durante este día y los últimos días, que ya tiene noción sobre la situación real que está sucediendo en la red hospitalaria pública, la concentración y la falta de entrega de pruebas por parte del Laboratorio Nacional, yo le quisiera preguntar, ¿por dónde empezar? ¿Cuál es ese plan que usted tiene para podernos ayudar a los guatemaltecos con lo que aparenta ser una crisis bastante grande? Y si también usted ha tenido la idea de poder desconcentrar estas pruebas para permitir que se pueda agilizar la entrega de resultados de COVID-19. Gracias. Gracias, Michelle. Con respecto a su primer pregunta, voy a dejar el uso del micrófono al doctor Miguel Ángel Borrayo, que es el que se encarga de todo esto en el Ministerio de Salud Pública. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la pregunta. Aprovecho realmente para aclarar una serie de situaciones con respecto a las pruebas. Contamos actualmente con una serie de pruebas de laboratorio. Algunas de ellas son procesables en varios laboratorios y algunas de ellas son procesables única y exclusivamente en el Laboratorio Nacional de Salud. Eso nos brinda la oportunidad realmente de adquirir diferentes tipos de pruebas porque no podríamos depender exclusivamente de una de ellas porque al momento de que se agotara en el comercio nos quedaríamos con dificultad. Creo que el tener varias alternativas nos da la oportunidad de poder hacer varias pruebas y realmente nuestro interés ha sido cada día hacer más pruebas. Masificación no es el término todavía que quisiéramos utilizar. Hemos pensado en masificar exclusivamente ciertas áreas. Por ahí había algunas preguntas con respecto a maquilas. Ese es un gran ejemplo. El momento en el que vimos que estaba brotando una serie de casos en esa maquila, se hizo una masificación únicamente de la gente que estaba dentro de la maquila. Eso nos permitió hacer un diagnóstico. En ese momento fueron 900 muestras de hisopado que se hicieron en la maquila. No quisimos pensar en que masificación sea una maquila que esté en Villanueva y hacerle a toda Villanueva, o pensar en que como Villanueva es parte de un municipio de la ciudad, hacerle a toda Guatemala, el departamento de Guatemala. No, si nosotros vamos a masificar muy selectivamente para optimizar los recursos y poder tener los casos realmente positivos y darles un tratamiento más adecuado. Gracias. Señora. Con respecto a su segunda pregunta, Michelle, la licenciada Quiroga será la que conteste. Gracias. Señorita Mendoza, muy buenas tardes, al igual que a los señores de los medios de comunicación que nos acompañan. El viernes de la semana pasada que tuvimos una conferencia acá en este mismo edificio, yo les hice del conocimiento general que se había hecho lo que nosotros denominamos la gestión del CUR de pago para los médicos que ya habían presentado todos sus documentos. Este proceso conlleva que se tenga que acreditar en las cuentas de cada uno de ellos los honorarios correspondientes. Yo tengo los registros de que eso ya fue acreditado. ¿Cómo lo tengo? Que nosotros verificamos en el sistema de contabilidad por número de NIT de cada una de las personas y ese proceso se ha completado al día de hoy. También tengo acá en mi poder una nota que envió la Dirección de Recursos Humanos, donde dice, por ejemplo, que la Dirección de Recursos Humanos asistió a los prestadores de servicio coordinando con ellos la actualización de datos ante la Contraloría General de Cuentas para que se abocaran a la planta central. Se coordinó con aseguradoras para la emisión de las fianzas correspondientes. Se coordinó el apoyo para generar la boleta del Registro General de Adquisiciones del Estado. Y asimismo se fueron llevando a cabo
cada uno de los procesos con la finalidad de apoyar a los médicos, porque sabemos que ellos tienen turnos y que están trabajando intensamente en el Parque La Industria. Sin embargo, en el Parque La Industria hay una unidad que es la que se encarga de apoyarlos a ellos con estos trámites, y el día viernes, para que se pudieran realizar los pagos correspondientes, estuvo una persona directamente en el parque trasladando a la 201, que es como le denominamos a la unidad ejecutora en la planta central, todas aquellas facturas. Sin embargo, uno de los problemas que se ha dado con muchos de los médicos, y aprovecho que estamos ante los medios de comunicación, es pedirles que por favor lleguen a firmar sus contratos. Muchos no han firmado sus contratos a pesar de que esos contratos están listos. Pero también hay algunos problemas que se han ido solventando poco a poco. Por ejemplo, que los contratistas tienen problemas con sus nombres, con sus números de DPI, y esto requiere que hagan una declaración correspondiente. Eso ya no lo podemos hacer nosotros directamente. Pero lo que sí yo garantizo es que el Ministerio de Salud ha apoyado todos estos procesos con la finalidad de que ellos cuenten con su pago. Gracias. ¿Cuántos médicos han sido contratados? ¿Cuántos médicos han sido contratados hasta la fecha? ¿O ya recibieron su pago exactamente? Si usted tiene el listado ahí, nos pudiera decir nada más el número que ya tienen ustedes registrado. Sigo manteniendo el dato que les había dado la semana pasada, que hay 44 personas y que se hizo una acreditación de 1.202.429.38 para cubrir los días que correspondían a marzo, abril y mayo. Todavía se sigue trabajando en este proceso porque los médicos siguen entregando sus facturas y sus documentos. Gracias. Comisionado. La situación actual, creo que hemos llegado al momento que hemos estado temiendo por varias semanas. Es claro que estamos en un momento crítico. El número de pruebas positivas que tenemos nos indica que hay una transmisión ya bastante constante en la población. Esto nos lleva ya a la manifestación que estamos viendo en los hospitales, de la saturación de algunos hospitales, el hecho de que nuestros médicos están trabajando jornadas constantes para poder manejar esta epidemia. Y lo único que puedo decir desde mi visión a la llegada al país es que le pido a los guatemaltecos que traten de evitar al máximo el contagio. Cada persona que se nos contagia y infecta a alguien más vulnerable es una persona más que nuestro sistema de salud tiene que atender. Es una persona más que tenemos que encontrar los recursos para poder salvaguardar su vida. Y les ruego que realmente eso sea un trabajo fuerte a nivel de población y de conciencia, de poder prevenir en lo que podamos ese contagio. En términos de las pruebas, yo creo que el viceministro Borrayo ha sido claro, hay ya una planificación de cómo levantar la capacidad de pruebas. Está tanto el Hospital Roosevelt como el Seguro Social trabajando en un programa piloto en este momento para tratar de relacionar o adicionar a las pruebas moleculares otras pruebas que pueden servirnos para aumentar esa capacidad. Y creo que hay también de parte del Ministerio una intención importante de cómo regionalizar esa capacidad en las próximas semanas. Obviamente no va a ser tan rápido como hubiéramos querido, pero creemos que la intención está ahí y la meta ya está trazada. Gracias. Continuamos con la siguiente pregunta del periodista Douglas Gámez de La Hora. El presidente de la República ayer dijo que se masificarían las pruebas. Pregunta, en cifras, ¿qué cantidad representa una masificación de pruebas y cuándo llegaríamos a esa cantidad? Con respecto a esa pregunta, creo que ya ha sido respondida con lo que opinó el doctor Miguel Borrayo y el doctor Edwin Asturias. Muy bien, entonces vamos a continuar con otra pregunta también de las previamente enviadas. Walter Morales de Radio Punto pregunta, ¿cuántos casos comunitarios se registran actualmente y si esa estadística se maneja aún dentro de las actualizaciones diarias? Con respecto a los casos comunitarios, hemos analizado ya incluso con el
doctor Edwin Asturias esta situación y el doctor Eric Muñoz les dará la respuesta. Aló, muy buenas tardes. Sí, definitivamente, inclusive OPS ha considerado a Guatemala que ya no pertenece al conglomerado de países que están con un clúster cercano y que se puede continuar. Ya somos considerados realmente casos comunitarios, pero definitivamente seguimos al encontrar a un paciente o una persona que está positiva, continuamos haciendo el estudio epidemiológico y todos los contactos que él tiene. Así que el estudio sí continúa siendo el mismo en cuanto a hacer un árbol de estudio hasta una cuarta generación, se podría decir así, de contactos de estas personas. Esto es lo que estamos haciendo todavía y continuaremos haciéndolo hasta que nosotros consideremos conveniente seguir el estudio epidemiológico completo. Rubén Lecán, Azteca Guate. Buenas tardes, ministro. ¿Cuántas personas hay en estado crítico, moderado y leve en todos los hospitales? Y bien, la otra pregunta, ¿cuántas personas están en cuarentena? Para el doctor Asturias, ¿cuáles son las medidas que va a tomar para aliviar la saturación de pacientes en los hospitales que atienden COVID-19? Gracias por la pregunta. Sí, con respecto a esto, hemos estado analizando toda esta situación con el doctor Germán Schell y será él quien les dé la respuesta respecto a esto. Muchas gracias. Bien, es una situación muy cambiante la que se va dando en los diferentes espacios hospitalarios y podría decirle que, por ejemplo, nosotros en este momento tenemos en Quetzaltenango, por ejemplo, en el temporal, tenemos 40 espacios disponibles. Eso quiere decir que tenemos todavía 80 pacientes que están entre leves y moderados. En el Parque de la Industria tenemos una disponibilidad de camas de 30, lo cual nos da una información de que tenemos 270 personas internadas todavía entre lo que son en especial moderadas y severas. En el Hospital de Antigua Guatemala, que tenemos una cobertura de 65 camas, tenemos 60 pacientes entre moderados y severos y una disponibilidad de 5 camas. En el punto 1, que es el área que estamos utilizando para pasar a los pacientes positivos asintomáticos, tenemos en este momento un espacio de 70 camas. Quiere decir que tenemos en este momento aproximadamente 140 pacientes, que están bajo nuestro control. Esto es una situación, como le digo, que es muy cambiante. Hay días en los que egresan bastante cantidad de pacientes, hay días en los que los pacientes se van trasladando de un hospital a otro dependiendo de la complejidad de su problema de salud y de la necesidad de asistencia respiratoria. Pero afortunadamente al momento tenemos ahorita 57 espacios para pacientes delicados que pueden ser enviados incluso del Hospital San Juan de Dios y del Hospital Roosevelt si ellos lo consideran necesario. Solo para complementar la respuesta del doctor Germán Schell, les comento que el día de hoy por la mañana estuvimos reunidos desde temprano con representantes del Hospital Roosevelt, con los cuales estamos trabajando ya una estrategia a nivel nacional en la cual también se va a integrar representantes del Hospital San Juan de Dios. Todo esto con el ánimo de realmente establecer un lineamiento unificado para esta situación de los hospitales, siempre contando con la asesoría del doctor Edwin Asturias. Respuesta a su pregunta,
Creo que el señor ministro ha sido muy claro. Esta es una capacidad que el ministerio está ampliando en este momento. Hay 3 aspectos básicos que necesitamos para que los hospitales tratemos de no saturarlos al máximo. Esto es la reorganización que el ministro ha hablado, y eso implica una reclasificación de dónde debiera estar el tipo de paciente dependiendo de su complejidad. Sabemos que nuestros hospitales insignia, el Hospital Roosevelt y el Hospital San Juan de Dios, son hospitales de alta especialidad que básicamente pueden trabajar mucho más los pacientes de intensivo y de más complejidad que el resto de hospitales, y esa reclasificación y reorganización está en marcha. Y segundo, necesitamos recurso humano, y el recurso humano creo que hay un trabajo importante que estamos tratando de hacer con las universidades, con el Colegio de Médicos y con médicos jóvenes que están afuera y han salido de las diferentes especialidades para tratar de reclutarlos al sistema para apoyar al equipo de médicos y enfermeras que están ya en la línea de trabajo frontal y que necesitan el apoyo en este momento. ¿Cantidad de recurso o de personal médico que necesitan en estos momentos para atender la emergencia COVID-19? Lo que podemos estimar en este momento es que probablemente necesitamos un 20% más del personal que tenemos por este momento, pero sabemos que este personal que tenemos en trabajo activo en este momento está llegando a un punto de saturación que tenemos que cuidarlos, tenemos que tratar de que ellos no se cansen, que los tengamos lo más sanos posibles y que evitemos realmente que ellos se infecten y perdamos su capacidad para la atención de pacientes. Por eso insisto tanto que es importante que la comunidad guatemalteca, que los guatemaltecos tratemos al máximo de seguir las indicaciones que ha dado el presidente, ese quedarse en casa cuando se puede, ese distanciamiento social, ese uso de mascarilla y ese lavado de manos son críticos en este momento para evitar que en 2 semanas tengamos más contagio de lo que tenemos en este momento. Gracias. Pregunta de la periodista Jody García de Nómada. Quisiera saber si el Ministerio de Salud realizará test masivos o verificaciones en maquilas de Villanueva. Ella consulta ya que, según le informan a la periodista, el 53% de 257 casos positivos en ese municipio provienen de maquilas. Sí, respecto a esta pregunta, yo creo que en la intervención del doctor Asturias y el doctor Miguel Borrayo fue contestado ya con respecto a esto de la masificación y el porcentaje que se dio en las maquilas. Gracias, señor ministro. Continuamos entonces. Felipe Garrán, de Noticiero Guatevisión. Buenas tardes. Primero, me gustaría saber si ya se ha establecido algún protocolo para el tratamiento domiciliar de pacientes asintomáticos y, si es así, cómo se hará. Y, por otro lado, quiero saber si ya resolvieron la falla técnica en cuanto al número de muertes en el Hospital Roosevelt y cuántos muertos hay de cada hospital del país. Gracias. Respecto al protocolo domiciliar, estamos trabajando conjuntamente ya con la Comisión Presidencial COVID-19. En su momento oportuno les daremos a conocer el protocolo que se va a establecer. Con respecto a su segunda pregunta, el doctor Germán Schell va a responder. La situación que mencionamos en referencia al problema que había de sincronización de datos está ya prácticamente resuelta. Tenemos 2 defunciones en el Hospital Roosevelt y no sé, tal vez el doctor me ayuda con las defunciones que se marcaron hoy. El día de hoy fueron 2 fallecidos en el Roosevelt, sí, el día de hoy. Sí. Pero como decía el doctor Germán Schell, ya realmente los técnicos han hecho su mayor esfuerzo para dar la sincronización de todo esto. Vamos incluso a hacer más eficiente el sistema que estamos utilizando, lo vamos a cambiar en ciertos aspectos. Ya está el ingeniero en sistemas que está trabajando en todo esto para dar realmente una sincronización a nivel nacional.
Solo, perdón, del total de muertos que llevamos hasta ahora, ¿cuántos corresponden a cada hospital? No solo los de hoy, sino del total general que llevamos. ¿Podría repetir su pregunta? Disculpe. Del total de muertos que se registran en el país desde que comenzara la pandemia, ¿cuántos corresponden a cada hospital? ¿Cuántos corresponden a cada unidad? Tengo aquí un dato, pero como le digo, todavía no se ha sincronizado. Se los haremos hacer llegar, que es del departamento de SICSA. Por ejemplo, tenemos de causas directas, causas básicas, causas condicionantes. Hasta el día de hoy llevamos 59 reportados, pero como le digo, todavía estamos sincronizando todo esto. O sea, este es un dato preliminar de solo una oficina que también lleva control de fallecidos. Por eso le explicaba que cuando ya estemos con todo este problema del sistema solventado, nosotros inmediatamente les vamos a hacer llegar a todos ustedes un listado ya completamente actualizado de fallecimientos, no solo de los hospitales, de lo que es el Roosevelt, San Juan de Dios, Villanueva, los hospitales temporales, sino que también muertes que se han dado en departamentos donde no hay hospital temporal. Jessica Gramajo, soy 502. Muy buenas tardes nuevamente, ministro, viceministros, doctor Asturias. Los quiero molestar primero, doctor Borrayo, no quedó claro cuántos casos comunitarios hay. Quisiera que me aclarara un número. ¿Cuántos son los que se están estimando en este momento? Yo entiendo que ustedes hacen un análisis epidemiológico para poder identificar de dónde provino el contagio, pero quisiera saber cuántos son los que tienen en este momento ustedes identificados como casos comunitarios, ya que hasta el momento han dicho que son solo 2. Ese es el primero. La segunda es con la viceministra administrativa. Los médicos del Parque de la Industria establecieron un emplazamiento de 7 días, que no solo incluye el pago de sus honorarios, sino que también incluye o están solicitando que les paguen el bono de riesgo y así como un seguro de riesgo que ellos no lo cuentan y no está en su contrato. Quisiera que usted me pudiera aclarar qué se va a hacer con esta solicitud que ellos están haciendo y saber cuándo va a estar la totalidad del pago para todos los médicos que están trabajando desde marzo y que pues no han recibido sus honorarios. La otra es que quisiera saber acerca del relajamiento que se dio en las medidas tomadas este fin de semana, anunciadas por el doctor Yamatei. Yo entiendo, ministro, que usted en varias oportunidades ha dicho que se hace a través de un análisis con la participación de varios sectores, pero quisiera saber en este momento cuáles son exactamente los puntos que ustedes identificaron para poder permitir que el fin de semana pues ya no hubiera confinamiento y alargar 1 hora más el tema del toque de queda, cuando estamos en una semana o en varios días se han registrado más de 100 casos, más de 150 casos, y en 3 días se registraron casi 30 fallecidos. Entonces quisiera ver cuáles fueron los aspectos que ustedes dijeron, bueno, sí podemos relajar un poquito el tema y que pues las personas estén 1 hora más en la calle y el fin de semana también. Y por último, quisiera saber la reclasificación que decía doctor Asturias, ¿en qué consiste esta reclasificación que que se estaría planteando desde la comisión? Gracias. Voy a contestar la tercera pregunta que hizo. El por qué se alargó 1 hora más, el por qué el ya no confinamiento este fin de semana. La verdad es
esto es una situación de país. Lo que es el uso de mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento social y en lo que podamos evitar el contacto físico, realmente es lo que va a evitar el contagiarnos, como también lo ha dicho el doctor Asturias, pero realmente si nos confinamos, como dice el señor presidente, en las disposiciones que ha hecho, pero no respetamos las disposiciones, no usamos las mascarillas, no nos lavamos las manos, no hay distanciamiento social, por más confinamiento que exista, no vamos a lograr controlar esta epidemia. Realmente la única medida para controlar esta epidemia son las medidas preventivas, más que cualquier otra cosa. Básicamente, incluso el evitar el contacto físico es una de las principales medidas preventivas que vamos a evitar un contagio. Por eso le digo, realmente, aunque se alargue o se acorte, pero si no tenemos estas medidas y nosotros como población no somos conscientes de seguirlas, es por demás que hagamos lo que hagamos, no vamos a lograr contener esta epidemia. O sea, las medidas preventivas es lo básico, lo ideal y principalmente el distanciamiento social. Quiero complementar lo que el ministro acaba de mencionar porque tenemos que basar lo que estamos haciendo en evidencia. Cuando inicialmente se instituyó la cuarentena y el toque de queda inicial en las últimas semanas de marzo, la disminución de la movilidad en Guatemala bajó aproximadamente a un 60%. Y tal vez el pico máximo que tuvimos de disminución de movilidad fue durante la semana de Semana Santa. De ahí en adelante, a pesar de los toques de queda, hemos continuado moviéndonos en la población. Hoy por hoy, digamos, habíamos logrado bajamos a un 59% de movilidad y ahora estamos moviéndonos el 47% más. O sea, es claro de que a pesar del toque de queda, hay una movilidad enorme. Y eso depende de que cada uno de los guatemaltecos y cada una de las empresas comprenda que tenemos que comenzar a trabajar en la manera de distanciarnos socialmente, de no salir cuando no sea necesario y de usar las medidas preventivas. No sirve continuar con toques de queda constantes y pensar que una hora más o una hora menos nos va a ayudar de alguna manera si en el fondo, cuando ese toque de queda no está, nos movemos como que si nada estuviera pasando en este país. Para mí es muy claro que es momento de que todos tomemos conciencia personal de la responsabilidad que tenemos en esta epidemia. Y es claro que si usted hace su trabajo de cuidarse y cuidar a su familia, como les repetí antes, es un paciente menos que tenemos en los hospitales en este momento tan crítico para el país. Muy buenas. Voy a contestar con respecto a la pregunta que hacía. Me parece que vale la pena regresar un poquito al momento en el cual detectamos el primer caso comunitario en Pachún, solo porque es un ejemplo al respecto de lo que tú preguntabas. En esa oportunidad era de madrugada y nos avisaron de este caso. Empezamos a detectar a través de la familia, nos dio muy buena información, detectamos dónde había estado esta persona el día anterior, dónde había estado 2 días antes y se empezaron a contactar todos los lugares. Para la madrugada, ahí en Pachún, realmente había gente en cada una de las puertas de las personas que habían estado en contacto con él. Todos recuerdan ese momento en el cual se logró controlar un foco tan grande en Pachún, el cual nos dio un resultado realmente muy adecuado. Fue controlado toda el área y posteriormente, como 15 días después, empezamos a ver únicamente el aparecimiento ocasional de 1 o 2 personas ahí en Pachún. Es decir, creo que lo que tú preguntabas al respecto del control que hay que tener no depende exactamente de que sea un
comunitario o no, es cualquier foco que pueda darnos una alerta de algo más serio que nos pueda pasar. Realmente nos enfocamos hacia él, se controla a través de las áreas de salud, todas las personas que pudieron haber estado en contacto, para tener un control de eso y evitar que se nos fugue algunas personas que nos puedan seguir contagiando en la localidad. Gracias. El personal médico y de enfermería del Sistema de Salud Pública y del ICS cuentan, por ejemplo, con un seguro de vida gratuito que ha sido otorgado a todas aquellas personas que tienen cuentas con Banrural. Por ese lado, podríamos decir que los médicos que están trabajando en este momento tendrían esa opción del seguro. Todos. Todos. Los médicos que tienen cuenta y el personal de enfermería que tiene cuenta con Banrural tienen este seguro a partir del 21 de mayo. Bueno, muchas gracias. Solo Concluimos con para esta ampliarle la respuesta de la licenciada, como usted sabe, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social paga a todos sus trabajadores por medio de Banrural. O sea que estamos hablando que todos los médicos que están en hospitales en contacto con pacientes tienen derecho a este seguro, al igual que las enfermeras y todos los que están día a día esforzándose, dando su vida por controlar esta epidemia. ¿Seguro o también el bono de riesgo? Este es un seguro que ofreció Banrural, no es el bono de riesgo. ¿Y el bono de riesgo no se los va a entregar? Fíjese que efectivamente un bono de riesgo para el personal que tiene este tipo de contratos, según la normativa que tiene el Estado de Guatemala, no es factible otorgarla. En ese sentido, se está pidiendo una serie de dictámenes que nos puedan facilitar a nosotros algún proceso para poderles dar un bono de riesgo. Porque en el Estado de Guatemala, como insisto, por la normativa que existe en este momento, no es factible hacer eso, pero estamos haciendo las consultas con los entes correspondientes y dependiendo de las respuestas que recibamos, entonces podemos proceder con este tema. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Concluimos con esta conferencia de prensa, agradeciéndole a los medios de comunicación que nos acompañaron y despedimos en este momento al señor Ministro de Salud Pública, al señor director de la Comisión Presidencial contra el Coronavirus, asimismo a la señora viceministra y a los señores viceministros. Agradecemos a quienes siguieron esta conferencia de prensa por el canal de gobierno y por Radio TGW. Que tengan buena noche.